WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Efectivamente, hoy es día martes de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica con el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Ustedes pueden sintonizarnos siempre por 96.3 y también tienen la oportunidad de escucharnos porque transmitimos en simultánea a través de nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta a la letrita azul que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular si así lo prefiere. También les recordamos que ustedes, como es costumbre, acá ponemos a disposición, ustedes pueden participar. Nos interesan muchísimo los reportes de sintonía, sus preguntas, sus consultas, sus aportes por medio de la línea de WhatsApp, que ya está abierta y disponible para todas y todos ustedes. Si no lo tiene, agréguelo en ese instante para que usted pueda ser parte de la familia del programa de Cultura Ciudadana Horizontes y de La Voz Médica, desde luego. 83414142. Ese es el número de WhatsApp nuestro para que usted lo ingrese en sus contactos y pueda participar. Voy a repetirlo: 83414142. Esa es la línea de contacto para que usted nos envíe sus puntos de vista sobre el tema conforme vaya avanzando. Hoy tenemos la segunda parte de abordaje general de la mala praxis y sus implicaciones desde el ámbito legal. Está con nosotros
el licenciado Diego Armando Solano Azofeifa. Él pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional y le damos la bienvenida al licenciado. Bienvenido a La Voz Médica, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para usted, don Edgar, y para todos nuestros radioescuchas. La verdad, muy agradecido por estar una vez más con ustedes en este programa que es tan importante para la labor que realiza, ese esfuerzo que hace la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional por llevar información de calidad a nuestros médicos afiliados, ¿verdad? Que ese es el principal objetivo, pero así también a toda la ciudadanía en general. Pues el sindicato tiene una labor social muy grande en nuestro país, ¿verdad? En cuanto a la defensa de los derechos de los médicos, y eso se traduce también en mejores condiciones del servicio de salud para toda la ciudadanía. Efectivamente, así es. Gracias por sus palabras de inicio, licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, repito, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Pues vamos con la segunda parte. La vez pasada que estuvo por acá el licenciado Solano Azofeifa no nos alcanzó el tiempo. Abordaje general de la mala praxis y sus implicaciones desde el ámbito legal. Aquí es importante recordarles que tal vez el licenciado nos ayuda. ¿Qué se entiende por mala praxis? Pues, en términos generales, vimos la vez pasada que puede ocurrir en cualquier profesión. Hay una negligencia o daño que se cause en un paciente, cliente, usuario, debido a la imprudencia, impericia o falta de cumplimiento de las normas y estándares, y se puede dar en diferentes profesiones, no solamente en la medicina, puede darse en el derecho, en la ingeniería, en la contabilidad, en la arquitectura, etcétera, etcétera. Es importante hacer esta aclaración, pero tal vez usted la pueda ampliar, licenciado. Perfecto, don Edgar. Hizo la tarea, ¿verdad? Hay que hacerla, algo aprendiendo uno de ustedes. No, perfecto, y ese es el principal motivo, ¿verdad?, que nos tiene acá en el programa. Realmente hacía usted un repaso muy correcto de lo que fue la primera edición de este tema en el programa, de que la mala praxis no únicamente aplica a la profesión médica como tal, sino habíamos hecho la explicación de que se daba en todo ámbito de las profesiones o de no estrictamente una profesión desde el punto de vista intelectual, pero sí, por ejemplo, de todo tipo de arte, por así llamarlo, ¿verdad?, en cada campo en el que una persona profesional o no se desempeña, ¿verdad? Por ejemplo, para ser no sé, ebanista, se me ocurre, pues tiene que tener el conocimiento para poder ejecutar ese arte, ¿verdad? Entonces, ahí podría darse lo que podríamos analógicamente hablar de una mala praxis, ¿verdad? O sea, no desarrolló su trabajo de acuerdo a cómo está, de acuerdo a esa técnica establecido, por así llamarlo. Un tema muy, muy general, ¿verdad? Que evidentemente, guardando las distancias, estamos en un programa de cultura general y trato siempre de explicar en este tipo de sentido, ¿verdad? Eso es lo importante, que con usted siempre aprendemos. ¿Cuál es la diferencia entre un error profesional y la mala praxis? Porque recuerdo algo que usted se expresaba la vez pasada de lo que es un error que sería involuntario o inevitable, mientras que la mala praxis implica negligencia, descuido o falta de pericia en el ejercicio profesional. Por ahí va el asunto, creo. Ok, don Edgar. Muy buena la pregunta. Vamos a ver, no todo error, por así llamarlo, conlleva una responsabilidad desde el ámbito penal, que es lo que vamos a centrarnos. Si bien en cierto tema se llama consecuencias generales, ¿verdad?, en el ámbito pues legal, lo cierto del caso es que estamos enfocados en el tema de la malpraxis médica, que está regulada a nivel penal. Entonces, por ejemplo, un término muy técnico, para que haya responsabilidad penal por malpraxis, esto está regulado en los delitos culposos. ¿Qué significa? Que la persona que es sometida a un proceso penal por una malpraxis médica no necesariamente quería lesionar a un paciente, por ejemplo, ¿verdad? Porque si uno busca un resultado con un ánimo de buscar ese resultado, o sea, querer hacer algo que está penado en la ley, ¿verdad?, o prohibido, entonces pasaríamos al ámbito de los delitos dolosos y la punibilidad es mayor y el reproche es mayor. Entonces, partiendo del tema de que estamos en la culpabilidad en la que yo no quiero causarle un daño a alguien, a un paciente específicamente, pero ese daño se produce,
hay que discernir por qué se dio ese daño y si ese daño es imputable mediante un nexo causal al médico, ya sea porque el médico hizo algo que no debía hacer o porque debiendo hacer algo no lo hizo. Entonces, ahora viene otro tema técnico. Trato de explicarlo, don Edgar, pero si no me avisa, ¿verdad? Por favor, es importante la explicación suya. Usted tiene la facilidad en cuanto a comunicación de no hablar casualmente de una manera muy técnica, sino de una forma que quienes no somos abogados le podemos entender. Así es que es muy importante la explicación suya. Continúe, licenciado. Muchas gracias, don Edgar. Entonces, en esa línea de lo que les explicaba, entra en juego un tema que se llama la previsibilidad y la inevitabilidad de esa situación. ¿Qué significa esto? De acuerdo a la teoría del delito, por ejemplo, lo que es previsible es evitable y lo que es impredecible es inevitable, que eso es la forma más fácil de entenderlo. O sea, si yo puedo prever algo, yo puedo adelantarme a eso que estoy previendo que puede pasar, pero si yo no pude preverlo porque era imposible de prever, eso hace que ese resultado sea imposible de evitar, o sea, que sea inevitable. Entonces, ¿qué es el efecto que eso tiene en materia legal? Que lo que es impredecible e inevitable exime del dolo y la culpa, o sea, no hay posibilidad de sancionar penalmente a alguien por una situación que era impredecible e inevitable. Eso eximiría los dos ámbitos de punibilidad desde el punto de vista de la teoría del delito y de la de lo que son la configuración de el dolo y la culpa. Son cosas tan técnicas que realmente no sé si se está entendiendo, pero lo básico queda muy claro, queda sumamente claro. Perfecto. Entonces, usted me habla cuál es la diferencia del error que puede conllevar a la malpraxis. Aquí sería, aplicando esta técnica, aquel error que pudo ser predecible y que debió ser evitable, lo que permite que desde el punto de vista de la ley penal se mantenga la punibilidad de la culpa en ese tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, el médico tiene que tener la expertise de prever que en un procedimiento quirúrgico puede darse X situación que conlleve a una complicación del paciente y que de darse tiene el deber de evitarle el daño que se pueda producir por esa complicación. Entonces, si esto era predecible y el médico tenía el deber de evitarlo y no lo hizo, entonces ahí podría configurarse una lesión a la lex artis médica y por ende un reproche penal que conllevaría dentro de un juicio, evidentemente con todas las garantías del proceso judicial, pues hacerle la imposición de una pena, ¿verdad? Que dependiendo el tipo de delito, porque las penas están establecidas para cada modalidad delictiva, podría ir desde prisión hasta días multa, y también tener penas accesorias que puede ser la inhabilitación en el ejercicio de la medicina, además de la imposición de la pena de prisión o de multa, y también una suspensión en el ejercicio del arte o en este caso de la medicina, ¿verdad? Por un tiempo determinado. Y de ahí se deriva otras consecuencias también del hecho delictivo, que sería, por ejemplo, consecuencias civiles de ese daño que se causó, ¿verdad? Entonces, ahí está enfocado el tema, en esas consecuencias que pueden ser tantas dentro del ámbito legal en distintas ramas del derecho, en el penal, en el administrativo, en el civil, ¿verdad? No sé si se entendió la idea, don Edgar. Sumamente claro. Ahora, existen regulaciones específicas sobre mala praxis en Costa Rica, como es el caso, estamos hablando del caso de la medicina. Básicamente creo que está el Código de Ética del Colegio de Médicos, igualmente el Código Penal. ¿Podría explicarnos un poquito ahí en cuanto cuando ya se presentó un caso de posible, porque solamente será en los estrados judiciales donde se va a definir si califica o no califica como mala praxis, pero cuando hay un caso de posible mala praxis, intervienen, así como yo lo estoy diciendo, el Código de Ética o la Fiscalía, no sé quién será, del Colegio de Médicos, igualmente la aplicación del Código Penal. Ok, perfecto, don Edgar. No necesariamente por la infracción a una norma deontológica, que son las que están contempladas en el Código de Ética Médica y en los demás códigos que rigen cada profesión. Por ejemplo, en mi caso, el Código de Ética
de deberes jurídicos, ¿verdad?, del Colegio de Abogados, y etcétera, así en cada una de las profesiones. Entonces, no necesariamente porque un profesional en medicina infrinja una norma deontológica, que quien tiene la competencia de vigilar ese cumplimiento y sancionar el incumplimiento de esas normas es justamente el colegio profesional a través de la Fiscalía del Colegio de Médicos y posteriormente del debido proceso ante el Tribunal de Ética Médica, ¿verdad? Y luego, como órgano superior jerárquico, la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos. Entonces, pero sí puede conllevar a que algunas infracciones a la Lex Artis, que se compone, evidentemente, de conocimiento científico que ha sido, pues, desarrollado por estos entes profesionales, sí podrían desde el ámbito penal determinar que una infracción a esos manuales, por ejemplo, médicos, ¿verdad?, médicos científicos, conlleven a una malpraxis médica que puede ser punible en el ámbito penal. ¿Qué es lo que entra aquí en juego? Que si a mí como profesional en medicina se me impone una sanción penal, la ley establece una pena accesoria que es de la inhabilitación en el ejercicio de esa profesión por un tiempo. Y aquí el Tribunal Penal es quien impone al mismo tiempo esa inhabilitación, que posteriormente se envía de oficio al colegio profesional para que el colegio profesional la ejecute esa inhabilitación y publicite evidentemente a la sociedad que ese profesional médico está suspendido para ejercer la medicina por ese tiempo en el que la sanción le quedó firme. Entonces sí hay una estrecha relación de estos actores, ¿verdad?, que sería la Corte como el Poder de la República que aplica la justicia desde el punto de vista penal, y el colegio profesional que aplica también y ejecuta esas sanciones en razón de una orden judicial, pero en el ámbito administrativo disciplinario también. Entonces sí tienen una relación. ¿En qué sentido? Tal vez para explicarlo más fácil, siempre se ha dicho, y de forma muy común, mira, la infracción a la Lex Artis. Entonces hay que empezar en el género. ¿Qué es la Lex Artis? De una profesión, de una ciencia o de un arte. En el caso médico, que lógicamente es en el que nos estamos centrando, correcto, la Lex Artis está constituida por los principios de la práctica médica para una especialidad o para un procedimiento específico. Entonces, en el primer programa yo les decía, un médico general no está autorizado a ejecutar actos que están reservados a una especialidad. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, no tiene la expertise, perdón, que estaba con un poco de tos, para poder ejecutar esos actos. Entonces, si el médico general que ejecuta esos actos asume el riesgo de conllevar a una infracción a la Lex Artis de esa especialidad y por ende causar un daño que evidentemente por imprudencia causó, y entonces ahí sí entra a ser el reproche penal exigible a esta persona que eventualmente causó un daño por ejercer actos a los que no tenía la preparación, ¿verdad? Entonces esa sería una modalidad. Nos dice también que la Lex Artis está integrada por la literatura magistral que se emplea en las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque lógicamente la profesión, estudiar una profesión o la enseñanza de esa profesión está basada en la literatura científica y en la literatura médico-científica que ha sido comprobable, ¿verdad?, estadísticamente. No cualquier artículo, porque hable de medicina, quiere decir que eso es lo que está diciendo válido y que puede ser tomado como parte de esa integración de la Lex Artis, ¿verdad? No necesariamente. Son literaturas que están muy probadas, aceptadas desde el ámbito científico, ¿verdad?, lo que viene a dar esa integración a la Lex Artis, y también aquellas directrices que están dadas por autoridades sanitarias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, eso sí, no todas, pero algunas, por ejemplo, aquí el ministerio, las que emana el Ministerio de Salud, por ejemplo, o también el tema de la farmacoterapia, ¿verdad?, de cuáles fármacos están debidamente validados y autorizados para métodos curativos en este tipo de profesión. Entonces, tiene que todo esto integrar esa Lex Artis. Entonces, ¿cómo se da la configuración de los delitos? Cuando se infringe algo de eso, que integra esa Lex Artis, propiamente porque es la que rige el ámbito médico.
Entonces, un médico no solo podría cometer una malpraxis médica o un delito de malpraxis porque haya ejercido un acto médico incorrecto, sino porque en el tratamiento fue lo incorrecto. Lo hablábamos en el primer programa, el tema, con un ejemplo muy básico que les había dado del acetaminofén, ¿verdad? De que es muy dado recetar acetaminofén porque es lo más básico, pero no significa que eso pueda conllevar a que sea un tratamiento válido para el padecimiento del paciente, ¿verdad? O que un paciente que es alérgico a X medicamento se le aplique ese medicamento y le conlleve a una afectación a su salud que le cause una incapacidad médica y que evidentemente el médico debió haber previsto eso y no lo evitó, ¿verdad? Al darle ese tratamiento que no era correcto. Entonces él asume ese riesgo y al causarse el daño se da el nexo causal que le permite luego el reproche penal para eventualmente condenarlo por una malpraxis. ¿Cómo vamos, don Edgar? En el caso que nos ocupa, en cuanto a las principales leyes que regulan la mala praxis de Costa Rica, podríamos decir que sería entonces el Código Penal para aquellos delitos de negligencia profesional, la Ley General de Salud, el Código Civil para la responsabilidad civil por daños, si se llegan a determinar, la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Por ahí vamos, efectivamente. Es correcto, don Edgar. Tal vez explicar que para que exista una ley, ¿verdad?, que proteja algo, en este caso una ley penal que protege bienes jurídicos tutelados como la salud, la vida y la integridad física. Entonces, ¿cuáles son las leyes que crean esos bienes jurídicos tutelados? Entonces, por ejemplo, la Constitución Política, que es la norma de mayor rango de nuestro ordenamiento jurídico, prevé en el artículo 1 que la vida humana es inviolable. Entonces, ese bien jurídico tutelado vida es resguardado a través de normas que están en el Código Penal que prohíben afectar la vida, ese bien jurídico. La Ley General de Salud establece también que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado. Entonces, eso viene a decir, bueno, no solo la vida, sino también la salud en un sentido más amplio, ¿verdad? No solo afectar la vida en el sentido de causar la muerte va a ser penalmente tutelable, sino también la salud como tal, en el sentido de cualquier daño que atente contra la salud de la persona, evidentemente de la persona que sufre el daño y no muere, ¿verdad? Para hacer esa diferenciación. Y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido también que la integridad física, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Entonces, ya el daño no solamente es un tema físico, sino también psíquico y moral, ¿verdad?, de la persona. Entonces, todos estos bienes jurídicos tutelados que están protegidos en la ley pueden ser afectados por una malpraxis médica. Y de ahí que se establezca que puede haber en muchos ámbitos consecuencias de esa afectación, ¿verdad? Ya lo decía usted, por ejemplo, el tema en el Código Civil. ¿Por qué decir el Código Civil? Porque hay una relevancia jurídica desde el tema de que quien crea un daño o causa un daño debe resarcir ese daño. Claro. Y esa regulación la encontramos en la ley civil, ¿verdad? En el derecho penal, el tema de que si yo hago ese daño puede conllevar a una sanción penal como la imposición de una pena de prisión o de multa, ¿verdad? En el derecho administrativo, como les decía, a través de la Ley General de la Administración Pública y otras normas de cada institución, se puede hacer un reproche disciplinario que conlleve a la imposición de una sanción administrativa al médico, ya sea porque es funcionario, como en la caja, por ejemplo, o porque es agremiado, como en el Colegio de Médicos, ¿verdad?, que puede conllevar a la suspensión del ejercicio de su profesión a nivel de colegio profesional, o el despido, por ejemplo, como funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social o del INSS, o así cualquier otra institución, ¿verdad?, en la que el Ministerio de Salud también, donde laboran los médicos. Eso va de la mano con el tema del derecho laboral, ¿verdad?, de la potestad disciplinaria que tienen los patronos y algunas de los ámbitos en los que puede tener consecuencias legales incurrir en una malpraxis médica. Ahora, tal vez para decirlo, porque creo que no lo hemos abordado ya textualmente en los programas, ¿cuáles son los delitos? ¿Cómo están tipificadas las conductas en la ley penal? O sea, muy importante, muy importante. ¿Cuál es la tipicidad objetiva que nos dice el derecho penal? ¿Qué es lo que dice la ley? Entonces, para explicar la tipicidad, es un elemento de la teoría del delito en el que lo que se determina es
si la acción u omisión de una persona, porque solo las acciones o omisiones humanas son relevantes en el derecho penal, se adecuan a lo que dice la norma que se puede o no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el artículo 117 del Código Penal está regulado o está tipificado el homicidio culposo. Ahora, yéndonos a lo primero que les explicaba, recordemos que en este tipo de infracciones la regulación penal es desde el punto de vista de la culpa, no del dolo. O sea, el médico no quiere causarle la muerte a ningún paciente, porque si hay un médico que actúa queriendo tener o causar esa muerte o buscar ese resultado de muerte, pasamos a la configuración de los delitos dolosos, ¿verdad? Y ahí el reproche es mayor, la pena es mayor y etcétera. En este caso, el artículo 117 nos dice que se impondrá prisión de 6 meses a 8 años a quien por culpa mate a otro. Entonces ya vemos cuál es el ámbito de punibilidad. Que un homicidio culposo puede representar una pena principal de prisión que va como mínimo de 6 meses y hasta una máxima de 8 años de prisión. Entonces, el tema es muy serio. Es muy, muy serio en todo ámbito, lógicamente, y en todo tipo de modalidad, pero en el homicidio culposo, cuando se investiga la muerte de un paciente por una presunta malpraxis, desde ese momento el tema ya es grave, es de mucho cuidado y siempre hay que buscar la mejor asesoría, y eso significa siempre el médico en el momento que es contactado por una autoridad judicial, organismo de investigación judicial o ministerio público, tiene que llamar de inmediato a la Unión Médica Nacional. Esa es la mejor defensa para el médico. En el momento que lo llaman, que le llega un mensaje, que llega un citador y le dice, mire, tiene que presentarse a tal fiscalía, lo mejor que puede hacer el médico es, con todas las facilidades que ya don Edgar ahorita nos va a decir cuáles son, para contactar al departamento, contactarnos a nosotros, y a partir de ahí empieza la defensa del médico en el proceso penal. Efectivamente, ojalá que tengan papel y lápiz, porque ahora les vamos a dar la información para los médicos, aclaro, para los médicos que necesiten en algún momento la asesoría y el acompañamiento del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Hablando de médicos, el doctor Artavia lo felicita, dice el doctor Artavia, buenos días. Aquí estamos escuchándolo un grupo de colegas en una clínica privada. Dice, estamos escuchando el programa de la Unión Médica, excelente la disertación, muy buena. Sería importante que se haga una explicación sobre lo que puede ocurrir cuando se presenta un caso de posible malpraxis, un poco o mala praxis, debido a las condiciones del empleador. Es una situación muy difícil para nosotros que laboramos en clínicas privadas como donde estamos ahora, y también en algunos hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, que no nos ofrecen, ojo lo que dice el doctor Artavia, que no nos ofrecen las condiciones necesarias para llevar a cabo nuestro trabajo de manera profesional. ¿Qué sucede en este caso? ¿Podríamos ser acusados nosotros y junto con la institución, o sería solamente la institución la que sería acusada? Es importante hacer esta aclaración porque muchas veces tenemos la mejor disposición, los mejores conocimientos, siempre guiados, me gusta lo que dice, siempre guiados, o vea lo que dicen aquí, siempre guiados por la mano de Dios. Gracias, doctor, qué bonito eso. Siempre guiados por la mano de Dios, pero las condiciones no son las óptimas para realizar nuestro trabajo. Sigan adelante, los felicito y los escuchamos un grupo de colegas atentamente, doctor Artavia. Gracias, doctor, y gracias a los compañeros y compañeras que están al lado de él escuchando este programa. Muchas gracias, de verdad, doctor Artavia, y nos hace un planteamiento que es muy válido y que voy a hacer mis consideraciones al respecto. Recordemos que, bueno, tal vez no he llegado a ese punto, pero para poder hacerle el reproche penal al médico, ¿verdad?, por esa presunta malpraxis, tiene que haber un nexo causal que permita imputarle ese resultado lesivo específicamente a la actuación o a la omisión del médico en sus responsabilidades. Entonces, el doctor Artavia nos dice, bueno, ¿y qué pasa cuando es la institución para la que nos contrata que no nos da esos requerimientos o esas posibilidades de tratamiento o de lo que requiera el paciente en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, para poder atender una complicación que era tan desesperable, o etcétera. ¿Qué es lo que pasa en esos casos?
Proceso penal, si se da una denuncia por lesiones o la muerte de un paciente, donde el proceso inicia de oficio, proceso penal siempre va a haber. ¿Eso qué significa? Investigación siempre se va a aperturar por las autoridades competentes. Y evidentemente las personas que estaban actuando en ese acto, porque aquí yo me centro en el médico, pero recordemos que el médico no siempre actúa solo, ¿verdad? Siempre necesita de un equipo que le asiste, Claro. de otros profesionales en medicina y también en enfermería y etcétera, ¿verdad? Entonces son todo un equipo. Se va a determinar, evidentemente, si hay una responsabilidad, no necesariamente de todo el equipo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal es personalísima. No porque el anestesiólogo hizo algo mal, se le puede imputar ese resultado al médico cirujano, por ejemplo, o al médico general que es asistente en sala, ¿verdad? Entonces todo eso siempre se va a tener que individualizar, porque cada uno tiene una competencia y una acción. Pero vamos a llevar esto al tema de la empresa o la institución. Siempre hay una responsabilidad de esa institución o de esa empresa. Lo que pasa que en cuanto a esa figura, los efectos serían, digamos, civiles. ¿Para qué? Para resarcir los daños. Entonces, ¿cómo se defiende el médico en un caso donde se da una situación que lesiona a un paciente, pero que realmente el problema se dio por los equipos que estaba utilizando? Por ejemplo, hablemos de la no calibración de los equipos, ¿verdad? Y esto es muy común, es más común de lo que parece. Entonces, ¿quién tiene el deber de mantener los equipos en óptimas condiciones de mantenimiento y debidamente calibrados? La institución o la empresa. ¿Por qué? Porque el médico, pues, tiene que ser algo ya muy individualizado, en la clínica de ese médico. Entonces el médico, además de tener en su espalda el acto médico, también tiene en su espalda cumplir con esas regulaciones de los equipos que utiliza, ¿verdad? Pero evidentemente aquí lo vamos a abordar, por ejemplo, con la caja, que es lo más común. Si los equipos médicos de la caja no están debidamente calibrados, el uso de esos equipos puede conllevar a una lesión al paciente, un electrocauterio, por ejemplo. Si no está debidamente calibrado, puede conllevar a que se den quemaduras de los pacientes que el médico no pudo prever y que no pudo evitar, porque el médico actuó bajo conocimiento de que ese equipo estaba debidamente calibrado por la institución. Entonces, si bien es cierto, se va a investigar al médico por esas lesiones, el médico puede comprobar en su defensa que eso que pasó fue producto de la no calibración del equipo que él desconocía. Y entonces eso le exime de ese nexo causal en su actuación con las lesiones. Por lo tanto, no se le pueden imputar al médico ese resultado y no se le puede hacer un reproche penal. Vean la incidencia que tiene esto, don Edgar, de lo que nos dice el doctor Artavia, ¿verdad? Muy importante, sí, claro. La pregunta era válida para aclarar esa parte, sí, claro. Por supuesto. Entonces, a partir de ahí es que reitero que la mejor defensa del profesional médico que nos está escuchando, o de aquel que no nos escucha, pero que los que nos están escuchando le pueden contar, es en el momento que lo contacte una autoridad judicial por un presunto caso de malpraxis, llame al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. ¿Por qué? Porque somos expertos en esta materia. O sea, tenemos esa condición de que elaboramos en esto todos los días y que no necesariamente el hábito hace al monje, ¿verdad? Pero realmente sí, por los casos, por la expertise, por el conocimiento y por el respaldo de 80 años que tiene la Unión Médica Nacional en defensa del médico, podemos ver todo este tipo de situaciones más rápido de lo que podría un colega en el ámbito privado, ¿verdad? O que no necesariamente se dedica a eso todos los días, de poder encontrar ese tipo de situaciones para poder defender al médico y poder demostrar que la actuación no le es, o que el resultado no le es imputable a la actuación del médico. Muy bien, quiero enviarle, tenemos que ir a la cabina central, pero antes quiero enviarle un saludo a la doctora Indira Seca Escalante, que nos está reportando la sintonía. Dice: tema de alta importancia, gracias a la Unión Médica Nacional por este espacio en La Voz Médica. Gracias a usted, doctora Seca, gracias por estar en sintonía de La Voz Médica. Igualmente dice por acá que si le podemos dar, dice, seguramente es médico, obviamente dice,
Eso Liz, por favor, nos pueden dar el número telefónico al que los médicos, sí, efectivamente es médico, entonces, que los médicos podemos contactar a la Unión Médica, claro que sí, con muchísimo gusto, papel y lápiz, ya se los habíamos ofrecido. Hay un número de WhatsApp, si ustedes quieren escribir, los médicos, aclaro, los médicos, si tienen alguna necesidad, alguna consulta, pueden escribir al WhatsApp 84633422. Repito, para los médicos, si tienen alguna consulta para hacerse acompañar de la asesoría del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, para los médicos pueden contactarlos a través del WhatsApp 84633422 o a través de la central 2290-5490, 2290-5490 de la Unión Médica Nacional. El Departamento Legal les está esperando para asesorarlos adecuadamente. Vamos a ir nosotros a una pausa hasta la cabina central y retornamos con algunos consultas, aportes, comentarios y sugerencias que ustedes nos han venido enviando a través de la línea de WhatsApp 83414142. Ya retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Estimados vecinos, estamos recogiendo cocinas, lavadoras y toda clase de utensilios en mal estado que a usted no le sirva. Y la historia sigue, con megáfono y una forma de actuar que para chistes en las redes da buen material, pasan por barrios y pueblos en general, aprovechando lo que a otros no les sirve, de modo que recolectando para el reciclaje se ganan la vida. Puede ser que a algunos les incomode la presencia de ese camioncito que va cargado de cosas viejas, pero si hacemos una reflexión, esa tarea es un gran aporte a la sociedad, porque desechos acumulados en los patios de las casas solo sirven para producir mosquitos, malos olores y bichos en general. Nadie niega que el refrigerador y la cocina en su momento fueron muy útiles para proteger y preparar los alimentos de la familia. Así la lavadora para la higiene, las verjas desechadas para la seguridad de la casa. En fin, todo cuando funciona para bien tiene un sentido. Pero hay que reconocer cuando se vuelve un problema y pierde su función. Ya pudiéramos como familia reconocer aquello que se nos fue al patio trasero para reciclarlo. Ya hubiera quien pudiera decirnos, estamos recogiendo odios, malas ideas arraigadas, racismo, clasismo, pereza y todo eso que no nos sirve, para llevárselo de nuestros patios mentales. Es definitivo, necesitamos recolectores de chatarra personal. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Retornamos. Estamos en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Martes de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro,
Dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes encuentra usted La Voz Médica. Hoy está con nosotros el licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Estamos con la parte 2 de abordaje general de la mala praxis y sus implicaciones desde el ámbito legal. Hemos venido escuchando una explicación muy clara que agradecemos y están agradeciendo ustedes. Acá dice, perdón, Carmen Rivera, buenos días. No soy abogada, soy farmacéutica, me encanta este programa, lo explican de una manera que de cualquiera podemos entender, muy importante. En mi caso, el que es médico es mi marido. Sigan adelante, los felicito. Bueno, muchísimas gracias a la doctora en farmacia también que nos está escuchando. Igualmente dice por acá, vamos a ver, un saludo para el doctor Bosa que está en sintonía. Igualmente dice aquí Marlen, buenos días, los felicito por el programa. Importantísimo que en todas las profesiones se conozcan sus deberes, sus derechos y sus responsabilidades. Los felicito, sigan adelante. Otro por acá dice, vamos a ver, Jorge Ramírez, buenos días, en sintonía. Los médicos y todo el equipo equipo son muy valientes, que Dios los bendiga, amén, dice Jorge Ramírez. Otro por acá dice, vamos a ver, Gilbert dice, excelente expositor, muy claro y muy sencillo de entender. Atentamente, licenciado Gilbert Gómez. Gracias, licenciado Gómez. Desde el EVAIS de Santa Rita, dice, desde el EVAIS de Santa Rita los estamos escuchando, muy bueno el programa, desde el Hospital México, dice, sigan adelante. Aquí, está bueno esto, dice, aquí somos clientes frecuentes desde el Hospital México. Gracias a los médicos del Hospital México, doctoras y doctores, gracias por ser clientes frecuentes de La Voz Médica, así como lo están poniendo ustedes en esos términos. Igualmente dice, desde el EVAIS de Moravia los estamos escuchando. Clínica Maternidad Carit, estamos en sintonía. Hospital Nacional de Niños, muy importante el programa, excelente las preguntas que se han hecho, a todos nos aclara algunas posibles dudas. Dice, buenos días, soy Nano, estoy estudiando medicina, estoy en el último año de medicina, me gusta mucho el programa, espero no llegar a necesitar el auxilio de la Unión Médica, pero qué bueno saber que están presentes, dice Nano, que está estudiando medicina. Siga adelante, lo felicitamos, muy bien. Dice por acá el doctor Gerson, dice, buenos días, los estamos escuchando desde el Escalante Pradilla. Hoy me encuentro por acá haciendo una visita a un colega. No laboro en este hospital, pero aquí les estaban escuchando. Aprovecho para hacer el reporte de sintonía y una felicitación para todos aquí en el Escalante Pradilla, que es un excelente centro médico. Gracias. Igualmente, un saludo para el doctor Blanco allá en el Hospital de Cartago, que siempre está pegadito con La Voz Médica. Me piden acá que si puedo repetir nuevamente el número telefónico de contacto de la Unión Médica. Claro que sí, con muchísimo gusto, ya se los vamos a dar. Un segundito, por favor. Aquí está. El número de WhatsApp para los médicos, aclaro, para los médicos que tengan alguna consulta, quieren entrar por WhatsApp más rápido, 84633422, 84633422, ese es el número de WhatsApp si quieren usar el WhatsApp. Si quieren llamar por medio de la central telefónica es el 2290-5490. Bueno, gracias a todas y a todos los que están haciendo sus reportes de sintonía. Vamos a cederle la voz nuevamente al licenciado que nos acompaña hoy. Muy gustado el programa, lo felicito realmente, licenciado. Veo que la gente se apunta con las consultas, así es que le cedo la palabra a usted, licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, con la segunda parte de abordaje general de la mala praxis y sus implicaciones desde el ámbito legal. Adelante, licenciado. Muchas gracias, don Edgar. Sumamente agradecido con todos nuestros radioescuchas. También aprovecho para mandarle un cordial saludo a mi buen amigo ingeniero Andrés Mora Cordero, compañero de generación de colegio, que también me reportó por ahí la sintonía. Excelente. Y totalmente recomendado como ingeniero en construcción, Andrés Mora Cordero. Don Edgar, justamente para terminar con el tema de cómo está regulado en la ley penal expresamente la tipificación de aquellos delitos que se pueden cometer por malpraxis médica,
les explicaba el tema del homicidio culposo, ¿verdad? Que les decía tiene una pena mínima de 6 meses y una pena máxima principal de 8 años de prisión. Pero aquí viene algo que les explicaba de la pena accesoria, que es una de las consecuencias también del ámbito legal de la malpraxis médica. En aquel caso en el que a un médico se le declare autor responsable por acción o omisión de el delito de homicidio culposo, el juez va a tener que imponerle también una pena de prisión como pena principal que va desde los 6 meses hasta los 8 años de prisión. ¿Qué significa esto? La primera consecuencia, por ejemplo, pensemos en el caso de que al médico se le impone una pena de prisión de 4 años de prisión. Esa pena de 4 años ya no permitiría por sí la aplicación de la ejecución condicional, lo que significa que el médico tiene que entrar a descontar prisión a un centro penal. Entonces, vea esa consecuencia de este rango de punibilidad. Ahora imagínese la imposición de 8 años de prisión, ¿verdad? Es durísimo, realmente, sí. Ya no podríamos pensar ni siquiera en temas de monitoreo electrónico con arresto domiciliario. 8 años de prisión, indiscutiblemente, el médico va a tener que ingresar a descontar a un centro penal. Ahora, veamos el tema de este otro escenario. Pensemos en el médico que se le imponen 6 meses de prisión como pena principal y se le otorga el beneficio de ejecución condicional de la pena. O sea, el médico, desde el punto de vista de la pena principal, no va a tener que ingresar a un centro penal y además no va a estar sometido a arresto domiciliario, monitoreo electrónico ni nada. O sea, va a quedar con la condición de que se porte bien, de que no cometa delito doloso y etcétera, en total libertad. Pero aquí viene la otra imposición que conlleva esa declaratoria de culpabilidad. Nos dice la ley que en todo caso el autor del homicidio culposo también se le impondrá la inhabilitación de 1 a 5 años para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho. Entonces, ¿eso qué significa? Aquí no es que si me condenaron a 6 meses de prisión, entonces no me van a inhabilitar. No, más bien es independiente al cuánto de la sanción de prisión, se le va a imponer como mínimo también 1 año de inhabilitación en el ejercicio de la medicina. Entonces, ¿qué significa eso? Veámoslo en tema práctico. ¿Qué se reduce esto para el médico? Pensemos en el médico que le ponen 6 años de prisión, 6 meses, perdón, de prisión, que queda en total libertad, pero como mínimo le impone 1 año de inhabilitación en el ejercicio de la medicina. ¿Quién ejecuta esa inhabilitación? El Colegio de Médicos, como explicábamos al inicio. ¿Por qué? Porque la sentencia se le manda cuando quedan firmes al Colegio de Médicos para que la ejecute. Pensemos en ese médico, que ese médico trabaja con la caja, por ejemplo. Entonces, aunque el médico no va a prisión, queda en libertad, ese médico por 1 año no va a poder ejercer la medicina. Y al no poder ejercer la medicina, ¿qué tiene que hacer la institución? Abrirle un proceso de despido. ¿Por qué? Porque no puede ejecutar aquello para lo que se le contrató como profesional médico. Entonces, ahí es donde se traduce la mayor afectación al médico cuando es declarado culpable y una pena de esta índole le queda firme. Porque aunque no va a prisión, al final de cuentas aquí vive el médico de su ejercicio profesional y al no poderlo realizar durante 1 año, ahí es donde hay una consecuencia más grave también para el médico. Y por eso es que ese tipo de situaciones no se pueden tomar a la ligera, ¿verdad? La doctora Romero nos envía un saludo, dice la doctora Romero, los felicito y felicito a la Unión Médica por este espacio de cultura ciudadana y que realmente lleva información tanto a nosotros los médicos como a las personas usuarias. Es importante, vamos a ver, es importante que se sepa que en todo momento nosotros estamos para salvar vidas y para recuperar la salud. Sin embargo, también sería bueno que nos hablen un poquito de cómo podemos protegernos los médicos a la hora de una posible demanda por mala praxis. Es decir, mi recomendación para todos aquellos colegas es anotar absolutamente todo lo actuado en el expediente médico y en bitácoras que se tengan a disposición. ¿Se podría referir a esto el licenciado? Gracias, no, muchísimas gracias a usted, más bien doctora. Vamos a ver qué nos dice usted, licenciado. ¿Cómo se podría tratar de proteger para tener la mejor información ante una posible demanda de mala praxis? Claro que sí, don Edgar, excelente la pregunta de la anotación de la doctora. ¿Qué protege al médico? Por ejemplo, volviendo a aquel caso del otro médico que nos decía, bueno, y cuando no tengo las condiciones, cuando la institución no me da las condiciones, ¿cómo se determina y cómo se prueba eso ante un proceso de malpraxis?
todo tiene que estar debidamente constatado por el médico en su nota médica. Esa es la mejor defensa para un profesional médico, y ahora que nos escuchaba también la farmacéutica, para todos los que trabajan en este ámbito, la mejor defensa es lo que tienen constatado. No sé si se movió usted, de donde estaba, pero en ocasiones se nos va un poquito la señal. Tal vez si buscamos la ubicación original. Ahí me escucha bien, don Edgar, la verdad es que no, para nada, no me muevo, no sé qué. Ok, continuemos, adelante. Ok, como les decía, por aquello que no se haya escuchado bien, la mejor defensa empieza cuando el profesional de salud deja constatada la condición en el expediente médico. Por ejemplo, un paciente tiene que ser derivado a un segundo nivel de atención, tiene que ser puesto en conocimiento de un especialista, pero resulta que hay en esta guardia en la que estoy trabajando, o en esta clínica en la que estoy trabajando, o en este hospital en el que estoy trabajando, no hay posibilidad porque no está ese especialista. Resulta que se pregunta por el especialista no está, el especialista renunció, no hay posibilidad de derivar y poner en conocimiento a ese paciente de ese médico especializado. Póngalo, constátelo ahí en el expediente médico, porque cuando venga el proceso, esa va a ser la defensa y esa es la prueba objetiva que va a permitir y decir, mire, ¿cuál era la obligación del médico? Derivarlo al segundo nivel. ¿Qué pasó ese día? No había posibilidad, esa posibilidad no estaba dada al médico en esa atención y por ende pasó lo que pasó, y eso no se le puede achacar penalmente a la actuación del médico porque él actuó bien hasta donde llegaba su competencia. Por ejemplo, el tema farmacéutico, digamos, que es muy importante y se complementa con el médico que envía un tratamiento que cuando se va a expedir en la farmacia, el farmacéutico logra determinar que no era correcto, por ejemplo, y que podía hacer una afectación al paciente y le dice en un momento hay que reconsultarle al médico antes de expedirle ese tipo de tratamiento. O el farmacéutico que no se percata, confunde el tratamiento que mandó el médico y da algo que no era lo correcto. ¿Dónde está la defensa? En el expediente médico. ¿Qué recetó el médico? Ese dio en farmacia. O, ¿verdad?, haciendo esas salvedades, pero siempre todo lo que se pueda constatar en el expediente médico es la mejor defensa. ¿Qué le complementaría eso para los médicos? Desde el Hospital San Rafael le hacen aquí una felicitación. Desde el Hospital San Rafael dice, buenos días, estamos reportando sintonía. Nuestras recomendaciones aquí, que estamos un grupo de colegas escuchándoles, mantenernos actualizados en cada área de su especialidad, seguir los protocolos establecidos y documentar detalladamente absolutamente todos los aspectos del trabajo que realizamos. Sigan adelante, los felicito. Gracias a la Unión Médica por este espacio. Perfecto, totalmente de acuerdo con las observaciones que hacen los colegas, ¿verdad?, los compañeros, que va de la mano con lo que les digo. Todo lo que puedan constatar en el expediente médico del paciente les va a ayudar, y evidentemente todo lo que conlleve la actualización médica continua, que es algo que en Unión Médica Nacional siempre estamos luchando para los médicos, el derecho que tienen a la actualización de la actualización médica continua, ¿verdad?, que en todas las clínicas de hospitales de la Caja se tiene que respetar por sus jefaturas el espacio para la actualización médica continua. Eso está debidamente regulado en la normativa especial que tiene la Caja, y siempre estamos luchando con eso. Y por ende, la otra recomendación es, si no se han afiliado a la Unión Médica Nacional, afíliense, que para eso estamos, ¿verdad?, para ayudarles con estos temas y con muchos otros más. Pero evidentemente esto es de los más importantes, en los que por ser afiliados a la Unión Médica Nacional cuentan con toda esa estructura que se tiene en el departamento legal para poder hacer un ejercicio de una defensa médica seria, concreta y contundente para defender al médico de este tipo de procesos. Don Edgar. El Departamento Legal de la Unión Médica Nacional cuenta con una gran cantidad de profesionales en leyes especializados en temas médicos. Así es que, como lo dice el licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, si usted es médico, afíliese a la Unión Médica Nacional, que es importante que cuente en todo momento con el respaldo y la asesoría de la Unión Médica Nacional. Repetir nuevamente el número de la central telefónica antes de irnos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Es el 2290
5490. Si usted quiere contactar a la Unión Médica Nacional, 2290-5490, ese es el número de la central telefónica, ahí le pueden orientar. Licenciado Diego Armando Solano Sofeifa, nosotros muy agradecidos, gracias por la amplia explicación que usted nos dio en esta segunda parte con el abordaje general de la mala praxis y sus implicaciones desde el ámbito legal. Muchísimas gracias. Con todo gusto, don Edgar, siempre un placer estar con ustedes y con nuestros radioescuchas, ¿verdad? Esperando que la información que le hemos traído hoy haya sido de su agrado y de su entendimiento, y que Dios primero, cuando tengamos nuevamente la oportunidad, vamos a estar acá con todo gusto. Gracias, muy gentil. Nosotros nos vamos. Recuerden, martes de la próxima semana de 7:20 a 8:20 regresa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, siempre aquí 96.3 Radio Centro, de 7:20 a 8:20 de la mañana. Buenos días. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42, 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! TIGC Centro 96.3. Póngala.